Bueno, pues buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias para las personas que también estéis aquí de manera presencial y también a los que están al otro lado de la pantalla. Es para mí un placer pues, poder presentar y ser conductor de la presentación de la comunidad de esclerosis múltiple creada por la Fundación de Esclerosis Múltiple. Yo soy Pedro Soriano, soy enfermero, soy profesor de Comunicación y Relación de Ayuda en la Universidad Europea de la Comunidad de Madrid y soy presidente de una asociación de pacientes que se lidera a través de las redes sociales y que, bueno, pues me hace mucha ilusión estar hoy aquí porque esto va muy de redes, ¿no? Y creo que es importante. Tengo el honor de moderar este acto en el que contamos con la participación pues, de Rosa Mansierra, que es directora ejecutiva de la Fundación de Esclerosis Múltiple, la doctora Luciana Midaglia, que es neuróloga en el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, en el CEMCAT, Cristina Quindós, persona que convive con esclerosis múltiple, y Orlando Vergara, que es director de la Unidad de Neurociencias de Novartis España. Pues muy buenos días por estar aquí hoy y bueno, vamos a disfrutarlo. La Comunidad de Esclerosis Múltiple es un proyecto creado por la Fundación de Esclerosis Múltiple en 2022 con el objetivo de crear un espacio virtual de referencia para las personas que conviven con esclerosis múltiple, donde consultan la información de calidad, veraz y actualizada pues, sobre esta patología, ¿no? Pues sobre esta situación o condición de salud que viven personas que están diagnosticadas. Es importante formarse y compartir inquietudes con otros miembros, y esta comunidad lo hace y lo realiza, y es importante tenerlo en cuenta. En este contexto, cuando hablamos de la... Bueno, voy a hablar un poco de lo que significa o lo que significa estar en red, ¿no? Yo soy muy pro redes, creo mucho en las redes, también sé que hay, bueno, zonas oscuras, pero creo que en la unión y en la red está realmente lo que merece la pena, ¿no? Cuando nos diagnostican una patología, cuando nos diagnostican una enfermedad, hay una cosa que siempre aparece, ¿no? Y son nuestras emociones y la manera de cómo afrontamos una situación de salud nueva. Ante este afrontamiento de la enfermedad es importante contar con una red de apoyo importante. La red de apoyo, sin duda, están en los profesionales sanitarios que se dedican exclusivamente a este tipo de patologías, pero la red de apoyo también está en la sociedad, también está en la red, en Internet, ¿no? Y entonces yo creo que hoy estamos aquí un poco por eso. Internet brinda a las personas la posibilidad, es una herramienta de cambio, una herramienta de empoderamiento a las personas que conviven con esclerosis múltiple, porque son capaces de encontrarse con profesionales de la salud expertos en un área, buscar información y evidencia científica sobre esa patología, pero sobre todo encontrar iguales, que yo creo que es una cosa que a veces es difícil y hoy nos van a contar aquí, ¿no? Encontrar a personas que estén conviviendo o que estén pasando por una situación a la que tú te enfrentas el primer día y que es duro. La soledad, la tristeza, la ira, la rabia, el no entender, el por qué a mí, todo esto muchas veces se queda fuera del contexto de lo que es el diagnóstico y la medicación, porque a veces incluso el sistema sanitario ya sabemos cómo funciona muchas veces, ¿no? Que no tenemos el tiempo suficiente para dedicarle lo que nos gustaría como profesionales a las personas, ¿no? Por lo tanto, aquí las fundaciones, las asociaciones, todas las personas que están alrededor de tejiendo esa red, los propios pacientes, son imprescindibles. Y sin duda, sin ellos, no se podrían hacer este tipo de iniciativas como puede ser este foro de esclerosis múltiple, ¿no? Por eso creo que es importante. Es importante porque, fijaros, al final las personas, los pacientes usuarios, cada uno como lo quiera llamar, no solo son la tercera persona del singular, sino que son personas que son capaces de compartir buenas prácticas, son capaces de enseñarnos a través de la experiencia lo que significa convivir con una enfermedad. Y esto generalmente no está en los libros, esto generalmente te lo cuentan, te lo dicen o lo escuchas de personas que conviven con la enfermedad, ¿no? Con la patología o con esa condición de salud. Por eso creo que es un acierto tener esta comunidad porque, que nos van a contar hoy, ahora, porque con esta comunidad se van a ayudar entre ellos, van a sentirse más, eso, pues con herramientas suficientes para afrontar mejor la patología. Pero fijaros, al final una persona que entiende lo que le pasa, sabe, le pone nombre a lo que le ocurre, es capaz de cuidarse mejor y tiene esas herramientas, lo que queremos es vivir más y mejor, con la mejor calidad de vida. Y lo que queremos es compartirlo con los nuestros. Por eso la labor de los pacientes es muy importante, porque son ellos los que van a ser también embajadores de nuestro foro.
Ellos son los que tienen que hablar de este tipo de foros. Ellos son los que tienen que hablar de la importancia del papel activo de las personas que conviven con una condición de salud. Por eso yo, bueno, pues cuando me propusieron venir, pues como que me encantó decir y enseguida dije que sí, ¿no? Porque creo que es muy importante que toda la red asociativa, de toda la red del sistema, hagamos puntos en común. Y los profesionales sanitarios también tienen que conocer que existe este foro que se está presentando hoy aquí. Porque si quieren conocer lo que es convivir con una condición de salud como puede ser la esclerosis múltiple, pues que se acerquen a la fundación y que les expliquen cómo lo hacen, ¿no? Porque realmente es muy positivo. Yo no me quiero alargar mucho más, porque tampoco, o sea, los protagonistas sois vosotras y vosotros, y pasa que es un tema que se nota que me gusta. Entonces, bueno, perdonadme si me excedo un poco porque, bueno, es por eso, no es por otra cosa. Pero bueno, sin más dilación. Esta iniciativa sin duda pone en relieve toda la parte del bienestar emocional de las personas que forman parte de la comunidad. Son importantes esas personas que están ahí, da igual, bueno, pues da igual su categoría profesional, da igual, esas etiquetas no importan, lo que importa es qué recursos y qué red vamos a tejer cuando estamos dentro de esa comunidad. Y eso es muy, muy importante. Así que nada, en ese sentido, esta plataforma sí que da respuesta a la necesidad que tienen las personas con esclerosis múltiple de encontrar información contrastada y fiable en Internet. Qué importante es que la gente sepa que tienen que mirar la fecha de publicación, quién escribe, quién firma, si hay una organización detrás, como puede ser la fundación. Todo esto, la información en Internet caduca. Y no nos damos cuenta que es un cajón desastre y como usuarios de la red y como pacientes, cuando ya somos pacientes, tenemos que tener en cuenta este tipo de consejos que desde aquí se están aprendiendo, ¿no? Porque al final el poder de la información es evidente. O sea, cuando una persona está bien informada y funciona en comunidad, le aumenta la autoestima, la seguridad en sí misma, el sentimiento de pertenencia. Todo eso es avanzar, es cuidar. Cuando hablamos de cuidado, esto es cuidado, ¿eh? Que a veces nos vamos mucho al profesional sanitario, ¿no? a lo mejor a los médicos, a los doctores, a las doctoras, a las enfermeras, bueno, al sistema, a los profesionales, a los que estamos trabajando. Pero es que esto que se está haciendo aquí es cuidar. Y es cuidar en el día a día. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Nada más eso. O sea, a mí me diagnostican hoy esclerosis múltiple y aparte de que sería una situación muy dura, lo que quiero saber es si voy a poder seguir sacando a mi perra, si voy a poder seguir viendo a mis padres, si voy a poder seguir haciendo lo que me apetece hacer y lo que me gusta hacer. Y eso, en la comunidad que se está creando aquí, se ha creado, es lo que se quiere conseguir. Ya está, de verdad que me voy a callar. Ya, perdonadme. Entonces, dicho esto, bueno, pues la parte que vamos a hacer ahora es dar presentación al vídeo de la comunidad de esclerosis múltiple para que podamos contextualizar qué es esto que se presenta hoy aquí y luego le damos pasos a los verdaderos protagonistas. No puede ser. Otra vez ese hormigueo en las manos. ¿Es normal sentirlo tan a menudo? Últimamente estoy muy cansada. Cada vez me cuesta más salir a comprar o ir al trabajo. ¿A partir de ahora será siempre así? ¿Significa que ya no podré hacer las cosas de siempre? Me da miedo no poder recuperar mi vida. Esto me supera. No puedo más. ¿Soy la única o alguien más con esclerosis múltiple se siente así? Al principio me sentía igual, pero con el tiempo el peso se hace más ligero. A mí, la comunidad TM me ayudó a entender mejor lo que me pasaba. Hola, me preocupan todas las cosas que cambiarán ahora que me han diagnosticado esclerosis múltiple. Tengo muchas preguntas. Hey Sara, bienvenida. Hola Sara. Es normal tener dudas, hay mucho por aprender, pero no estás sola. Yo también tengo muchas preguntas. Sé cómo te sientes. Hazte miembro de la comunidad TM, un espacio para aprender y compartir sobre la esclerosis múltiple. Ha quedado bastante claro con el vídeo qué pretende esta comunidad, pero que nos lo van a contar ellos y ellas. Rosa Mansierra, directora ejecutiva de la Fundación Esclerosis Múltiple. Buenos días. Cuéntanos Buenos días. por qué nace esto y un poco por qué se decide crear esta comunidad.
Pues mira, primero de todo, muchas gracias, Pedro, por estar aquí. La verdad es que un placer y, bueno, me encanta la energía que le pones a todo esto, porque es un poco lo que pretendemos, ¿no? Al final, o sea, todo esto surge porque ya hace tiempo, ¿no? Hace pues aproximadamente 10 años ya fuimos conscientes, ¿no?, que existía una necesidad de información y de información veraz, como tú decías, y montamos la plataforma Observatorio de la Esclerosis Múltiple, ¿no? A partir de ahí empezó como una plataforma informativa para convertirse luego en una plataforma formativa también, ¿no? Y dar cabida pues, a toda esa parte, ¿no?, que lo que dices tú, ¿no?, circulaba por internet, pero los pacientes no sabían al final si era pues algo contrastado o no. Y decidimos hacer, pues bueno, ahora tenemos como más de 600 artículos, ¿no?, que hablan pues desde tratamientos, diagnóstico, vida con esclerosis múltiple. Y ahí vimos pues que teníamos como más de 1 millón de visitas anuales y nos pareció que eso pues era un número importante para empezar a tratar qué es lo que realmente estaba ocurriéndole a las personas y qué más necesitaban, ¿no? A partir de ahí, hace un par de años, hicimos unas encuestas, hicimos unos grupos focales a personas que estaban relacionadas con esta plataforma para ver un poco qué más necesitaban, ¿no? ¿Qué hacía falta más? ¿Qué nos estábamos ofreciendo? Y todas ellas coincidían, ¿no? Y aquí tenemos una de las personas que participó en esos grupos focales, Cristina, pues que faltaba dar un paso más, ¿no? Que estaba muy bien el hecho de tener información, de formarse y que todos cada vez estamos más alineados en ello, ¿no? Tanto los neurólogos como enfermería, yo creo que estamos todos en la misma línea, ¿no?, de tomar decisiones compartidas, pero debíamos dar un paso más y ese paso era compartir todo eso en una comunidad, ¿no? Ya en las asociaciones de pacientes lo estamos haciendo de forma presencial, ¿no? Y lo estamos haciendo pues ya pues, con grupos de jóvenes, de familiares, de demás, y vemos cuál es el impacto que eso genera. Pero sí que es verdad que lo digital nos abre una puerta más, ¿no? O sea que evidentemente llegar a todas esas personas en formato presencial, eso hubiera sido completamente imposible, ¿no? Entonces, a partir de ahí y de lo que nos dijeron pues, pacientes y familiares con esclerosis múltiple, empezamos a construir la comunidad, ¿no? La comunidad lo que pretende es encontrarnos en un espacio virtual en el que tengamos pues, toda esa información, nos podamos descargar material que sea imprescindible para entender la esclerosis múltiple en cada momento de nuestra vida, ¿no? Porque también sabemos que la esclerosis múltiple debuta muy joven, que debuta de forma diferente y a medida que va avanzando en el tiempo en cada persona, ¿no? Por eso es la enfermedad de las 1000 caras, y que todos no necesitamos el aluvión de información en el momento cero, sino que esa comunidad también permitirá, ¿no?, pues discernir o segmentar qué información necesito, qué información no necesito, ¿no? Y luego esa parte tan importante también, ¿no?, de compartir, de en ese foro pues podernos explicar qué es lo que ocurre, qué nos preocupa, si me ha pasado esto, ¿tú qué has hecho?, ¿no? Y entonces ahí, como decías tú, ¿no?, al final es lo que da autoconfianza, da fuerza para seguir, ¿no? A veces nos encontramos en grupos, ¿no?, que participan con nosotros y nos dicen, a mí me daba como reparo, ¿no?, participar en un grupo y no lo había hecho nunca, y después cuando salen súper empoderados y súper con ganas de decir, oye, pues vamos a vernos otra vez, vamos a hacer otra participación todo ese grupo, ¿no? Sí que es verdad que nuestra cultura es un poco diferente, ¿no?, de la cultura americana o anglosajona, ¿no?, digamos que ahí está muy introducida toda esa parte de participación de los pacientes, ¿no? Aquí tenemos aún que picar bastante piedra y yo creo que ahí estamos, pero que estamos todos súper enfocados en conseguir eso. Y ahí, pues ahí está la comunidad para hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Ha quedado muy claro cuáles son los objetivos de este foro. Me quedo con una cosa que, aunque luego tengo que decir las conclusiones, pero hay una cosa que me ha gustado mucho y es, si os dais cuenta, lo que significa escuchar a ese colectivo. O
O sea, os reunisteis con personas para poder decir, oye, ¿qué falta por hacer, ¿no? Y es tan importante contar con el colectivo antes de lanzarse a hacer un proyecto o una iniciativa. Muchas veces nuestra cabeza va mucho más rápido y queremos hacer algo rápido, pero nos olvidamos de contar con los verdaderos protagonistas, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo fundamental. Bueno, vamos con la doctora Luciana Midaglia, neuróloga en el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, en el CEMCAT. Bueno, buenos días, Luciana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, encantado de conocerte. Igualmente, Pedro. Bueno, había preparado unas preguntas aquí, pero rienda libre. ¿Crees que el hecho de estar bien informado y empoderado tiene un impacto real en el paciente? ¿Que este paciente sea un agente activo en salud se percibe o no en las consultas? Y si esto realmente le ayuda a las personas a tomar decisiones, ¿no? Una persona que está informada, formada, que se le ve con esa, ¿no? Con esa, no sé, o sea, esa inquietud, ayuda en la toma de decisiones. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, yo creo que en primer lugar, ¿no? Solemos siempre asociar la información con ventaja, con utilidad, y yo creo que lo que habéis señalado todo el tiempo es que la información correcta, ¿no? Es la que nos pone en ese paso de situación de ventaja. Y creo que entre recibir información veraz, fiable, correcta, adecuada y ese empoderamiento del paciente, hay un proceso intermedio, ¿no? Que yo creo que es el entendimiento, ¿no? La digestión de toda esta información que el paciente debe hacer antes de llegar a ese perfil de paciente empoderado y que pueda ser protagonista, ¿no? de lo que es el seguimiento y el control de su propia enfermedad. Entonces, yo creo que es en este momento, ¿no? En el de procesar esa información, el de digerir, entender, de llevar ¿no? lo que es la teoría en general a un poco un marco más personal. Es decir, aquí estoy, este soy yo y aquí me sitúo, ¿no? Lo más importante. Y para esto, ¿no? es lo que, ¿no? comentábamos, la comunidad de esclerosis múltiple, el vínculo con el profesional, ¿no? Solo con el neurólogo que atiende la visita, sino con el personal de enfermería, con la neuropsicóloga, ¿no? Con todas las personas que forman parte de las fundaciones, de las asociaciones, que estén constantemente, ¿no? alimentando ese entendimiento, porque al final cada persona es un mundo y puede recibir una información y hacer de esa información lo que entienda, ¿no? Entonces es muy importante conducir ese entendimiento para que consigamos el resultado que realmente pretendemos en el paciente. Por otro lado, bueno, en neurología en general y en la esclerosis múltiple sabemos que la clínica manda, ¿no? Y aquí necesitamos que nos cuenten síntomas, que nos cuenten cambios, que nos cuenten, ¿no? Por lo tanto, a raíz de esto que el paciente nos cuente es que realmente nosotros vamos a tener que tomar decisiones, ¿no? Es decir, carecemos en neurología, en esclerosis múltiple, de pruebas diagnósticas, ¿no? Que nos den certezas, de biomarcadores específicos que nos den un diagnóstico, que nos den un pronóstico, que nos den una respuesta al tratamiento. Entonces, es obligatorio un vínculo con el paciente, ¿no? Cuando preguntamos por brotes, pues al final es el paciente el que nos tiene que contar el brote, ¿no? Cuando preguntamos por cambios en la progresión de la enfermedad, es el paciente que nos tiene que dar esa información lo más detallada posible, porque es a raíz de ello que nosotros vamos a poder actuar. Por lo tanto, sí o sí necesitamos a un paciente no solo que esté informado, sino que realmente comprenda, entienda qué información es realmente útil, ¿no? Porque nos encontramos en las consultas con diferentes perfiles, pacientes abrumados, pacientes con mucha ansiedad, en donde están escuchando cada signo y síntoma de su cuerpo y a todo, ¿no? les genera esa intranquilidad, esa incertidumbre y conviven con esta situación que es imposible, ¿no? Y luego tenemos el perfil del paciente, ¿no? que un poco más eficiente, en donde nos activa una llamada cuando hay un síntoma que realmente nos preocupa o ¿no? que consulta cuando tiene que consultar y que hace que ese vínculo sea más fluido y que podamos sacar cosas de manera mucho más sencilla, ¿no? En algunos nos cuesta más y en otros lo tenemos mejor conseguido. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que este paciente bien informado, bien entendido, empoderado, ¿no? que realmente tenga un rol protagónico, activo, ¿no? De esta manera le estamos dando a él un papel importante y esto es una motivación para esa persona con esta condición que asuma parte del control, ¿no? Si bien sabemos que muchas veces
pues el control absoluto no lo vamos a conseguir, pero que él entienda que parte de cómo vayan las cosas va a depender de él, ¿no? Motivarlo de alguna manera para que formemos esa alianza y que vayamos construyendo juntos. Entonces, automáticamente el paciente empoderado se refleja en las consultas con un paciente que entiende el porqué y el para qué de las recomendaciones y por lo tanto automáticamente genera unos cambios en esos hábitos de vida que lo vuelven más saludable, que entiende el porqué y para qué de la necesidad de un tratamiento, por lo tanto es mejor cumplidor y tiene mejor tolerancia a posibles eventos adversos, un paciente que entiende la importancia de un brote y que está pendiente de lo que realmente es un síntoma que genera una alarma, que va a darnos información importante a la hora de valorar cambios a lo largo de la evolución de la enfermedad, que va a entender el porqué de los controles analíticos de un tratamiento, el porqué de un control de resonancia, que de alguna manera nos permite que el seguimiento sea más fácil o más eficiente. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque a la hora de llevar la clínica, como habías nombrado al principio, pues, hombre, encontrarte con una persona que sabe lo que le ocurre, cómo afrontarlo, cómo llevarlo, pues eso puede ayudar mucho en cómo dirigir la consulta. Me estoy apuntando cositas para hacer luego una ronda de preguntas para todos, porque creo que van a estar muy bien y van a estar hiladas. Pero vamos a seguir con Cristina Quindós. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Ella fue diagnosticada de esclerosis múltiple desde el 2013, pero tus primeros síntomas fueron cuando tenías 19 años. Se sospecha Se que sospecha. así es, claro. Bueno, que muchas gracias por estar hoy aquí. Es muy importante que forméis parte de los foros y que estéis Gracias presentando. O sea, a que vosotros. te lo agradezco personalmente y encantado de conocerte. Yo también Que me ha hecho lo mucha estoy. ilusión. A mí también. ¿Por qué decidiste formar parte de esta comunidad y qué utilidad le das? O sea, ¿para qué te ha servido estar en esta comunidad y conocerla? Para mí es muy importante el tema de la información veraz, porque como comentaban tanto Rosa como la doctora Luciana, sobre todo al principio cuando te acaban de diagnosticar es imposible no caer en la tentación de entrar en Internet, a pesar de que tu neurólogo te diga, sobre todo no entres en Internet, no mires nada, porque te puede más la curiosidad y además necesitas entender la enfermedad. Pero hay tantas burradas en Internet, tantas animaladas, que el saber que puedes ir a un sitio y vas a poder leer artículos serios que están contrastados, que son veraces, que te vayan a llevar a otros artículos. Eso es súper importante. Lo que pasa que también es cierto que cuando te acaban de diagnosticar no tienes la cabeza para todo eso. El paciente evoluciona desde que es diagnosticado, que además para mí hay dos tipos de paciente, el que lo diagnostican y como me pasó a mí, me sentí liberada, por fin sabía qué me pasaba, y pacientes que les cae como una bofetada porque tienen una neuritis óptica, no les había pasado nunca nada y de repente en 1 mes y medio, 2 meses les dicen tienes esclerosis múltiple, ¿no? Entonces ese shock inicial quizá no te permite evaluar e ir a las fuentes correctas, pero precisamente comunidades como esta lo que hacen es que acabes entrando en ese camino, ¿no? Además de la ventaja para mí principal de la comunidad, porque las noticias las puedes encontrar en Twitter e Instagram, porque esta comunidad ya vuelca en las redes sociales todos estos artículos que son interesantes. Pero es sobre todo el hecho de poder hablar con otras personas sobre lo que te pasa y no sentirte tan solo. Porque es una enfermedad tan compleja. Los pacientes somos todos tan absolutamente diferentes que es difícil que comprendan lo que te pasa. A mí, por ejemplo, visualmente no se me nota que yo tengo esclerosis múltiple. Nadie diría que tengo esclerosis múltiple, solo lo sé yo, porque soy yo la que, con mis síntomas, que la mayoría son sensitivos, noto todos los días lo que me pasa, desde fuera no. Hay quien tiene problemas de movilidad, quien tiene otro tipo de problemas. Entonces, el poder explicar cómo te sientes, cómo te diagnosticaron y que alguien te diga, ostras, eso también me pasó a mí, o a ti te pasa tal cosa, y entonces otra persona dice, anda, pues a mí me pasa y mira, yo para encontrarme mejor hago esto, los trucos. Es que es una red tan grande, te da tantas posibilidades que es realmente interesante, muy interesante.
Además de que hablar con otra gente de lo que te pasa te ayuda a vaciar mucho de lo negro que tienes dentro que no te deja tirar adelante. Es importante, vale la pena. Muy bien, Cristina, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Me ha quedado gusto, da gusto escucharla. Me he quedado a Yo gusto. quiero entrar a la comunidad, aunque Pues ya simplemente estás. por, ¿no? Si sales así de empoderada. Ya estás tardando. Yo creo que has dado la clave. O sea, al final esta comunidad es una red que aporta valor. Y aporta valor, un valor importante para el día a día. Es que en el día a día no están los profesionales. A ver, que es normal. O sea, en nuestro día a día, cuando sales del sistema sanitario, pues te encuentras esa soledad. Y entonces, esta comunidad lo que hace es eso, es romper con esa soledad, romper con esa barrera. O sea, estáis rompiendo muchas cosas, estigma. Bueno, en fin, ya me vuelvo a callar. Vamos a dar el paso a Orlando Vergara. Buenos días. Hola. ¿Qué tal, Orlando? ¿Me bien? Sí, yo creo que sí. Bueno, un placer vernos aquí otra vez. Me ha hecho mucha ilusión también. Director de la Unidad de Neurociencias de Novartis, España, y colaborador de este proyecto. Y la pregunta es, ¿por qué Novartis ha querido colaborar con esta iniciativa? ¿Y qué beneficios crees que experimentará el usuario con esclerosis múltiple al formar parte de esta comunidad? Entonces, primero creo que hemos avanzado muchísimo. Y todos los que estamos aquí somos parte de un ecosistema, de una comunidad. No estamos solos. No estamos solos. Nadie está solo en este mundo. Nadie está solo en la vida. Yo me recuerdo cuando tenía 15 años y fundé mi primera empresa, después de 3 meses fracasé. Y mi madre me dijo, bueno, has fracasado, pero tú, como persona, como individuo, tú no eres un fracaso. La vida es maravillosa. Son las situaciones de vida que no son bonitas. Y una enfermedad es una situación de vida, pero en general, la vida es maravillosa. Entonces, cuando tienes una comunidad, te das cuenta muchas veces de que no estamos solos, ¿verdad? Y el hecho de que la FEM pueda obtener todos esos resultados, de verdad, primero, enhorabuena, porque es un camino muy largo, ¿no? Hace tiempo también estuve dando una charla, y tú también creo que estuviste, Pedro, y dije, no, aquel o aquella persona que planta árboles, sabiendo que nunca se va a sentar bajo su sombra, ha entendido el sentido de la vida. Y muchos años atrás, con la FEM, con las asociaciones de pacientes, se comenzó a hacer algo. Y hoy día comienzan a caer esos frutos. Y esos frutos es una comunidad. Y nosotros somos parte de la comunidad. Como sector privado, somos parte de esto. Porque tarde o temprano, todos vamos a ser pacientes. Nos va a tocar esta, nos va a tocar otra. Y si no somos capaces de construir algo y de plantar ese árbol, pues mañana nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, no van a tener esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlo con partners adecuados, ¿verdad? Hablaban de la información. Me recuerdo también cuando estaba en la universidad, nos decían que había 3 tipos de profesores. El primero, el profesor joven, que tiene la tendencia a decir más de lo que sabe. El profesor maduro, que te dice todo lo que sabe. Y el profesor anciano, que te dice lo que sirve. Entonces, Google me parece un poco el profesor joven, ¿no? Que te dice más de lo que sabe. Pero yo creo que en esta comunidad tenemos el profesor senior que te sirve lo que necesitas saber. Y además, en las maneras correctas. Y además de los pacientes hacia los pacientes. Y no podemos no estar juntos. Es imposible pensar que el sector público, el sector privado, enfermería, asociaciones de pacientes, médicos, todo lo que esté alrededor y Novartis, no trabajemos en esa dirección. Entonces, creo que el futuro va de crear conexiones, va de crear comunidades, no va de lanzar productos, no va de hacer una iniciativa, va de otras cosas. Y al final lo que está en juego son, lo que has dicho al inicio, es poder vivir mejor, con una mejor calidad de vida, y al final es, lo que digo siempre, esto va de poder brindar momentos preciosos en la vida de las personas. Y en este caso, momentos preciosos en la vida de las personas que sufren de esclerosis múltiple. Entonces yo creo que comunidad es fundamental, con buena información, con buena comunicación y en partnership siempre, ¿no? Bueno, y eso es porque lo hacemos también. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Abrimos un poco, hacer un debate entre todos, que podáis hablar, o sea, que no sea esto, vamos a dialogar entre nosotros. Es muy importante el sentimiento de pertenencia, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que este foro empezaréis a ver, ¿no? El sentimiento de que formas parte de algo más y que además es algo fiable, riguroso, que está estructurado, que tiene un... Bueno, en fin, yo creo que eso es importante.
Internet es una herramienta. Una de las cosas que hablábamos antes de venir aquí, cuando hablamos, yo le decía, es que una de las primeras veces a mí me chocó mucho porque una amiga mía tenía su blog hablando de su patología y de repente en un momento cambia el blog y se pone a hablar de cocinar. Y yo me quedo como sorprendido porque le digo, ¿pero qué estás haciendo? Y me dice, bueno, es que yo no quiero estar todo el rato hablando de mi patología, ¿no? Digo, ya estoy en otra fase de mi enfermedad y ahora a mí me apasiona la cocina, ¿no? Entonces, en ese momento dije, es que Internet es una herramienta. Entonces, una herramienta para ofrecer algo a las personas, en este caso, pues esto que estamos hablando, una comunidad de esclerosis múltiple. Pero es una herramienta que la gente tiene que aprender a utilizar y que puede dejar de utilizar en algún momento. Y los profesionales tenemos mucho que hacer en cuanto a competencias digitales. Tenemos que aprender a tener habilidades para poder manejar esto, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto de tejer esa red llena de recursos, ¿cómo creéis que es importante esto del apoyo entre iguales para seguir adelante? O sea, ¿por qué creéis que es importante en esta comunidad generar ese apoyo entre iguales, ese de te estoy contando algo y sé que me estás entendiendo, ¿no? Sentir eso, porque es que no se puede ni describir, yo creo, ¿no? Es como que te sientes más relajado a la hora de contar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que ese contexto se dé en este foro de esclerosis múltiple? ¿Quién se quiere avanzar? Cristina, lánzate. Bueno, yo creo que es importante porque todos necesitamos sentirnos escuchados, que nos entienden, que nos dedican un tiempo para saber cómo estamos y detrás de esa escucha hay un interés real, porque también les pasa y también necesitan explicar lo que les ocurre. Es que es una red generosa. Porque en realidad no esperas nada a cambio, pero sabes que todo el mundo te va a aportar algo de alguna manera, ¿no? De verdad que, aunque parezca mentira, uno se puede sentir muy solo con una enfermedad así. Bueno, con esta o con tantas, porque hay tantas enfermedades que son, sin ser lo mismo, pueden producir el mismo efecto emocional, ¿no? Entonces, bueno, yo es que me voy enseguida por las ramas, A mí me cortáis si no. No me chafes la pregunta que tenía relacionada con eso luego. Vaya. Que va por ahí, por la soledad. Me la tendrías que haber lanzado antes. No, pero es que como ha surgido la conversación, esto no estaba previsto. Luego... No, es broma, No, pero sí que es cierto que para mí, al menos lo más importante, que estoy además en otros grupos también de esclerosis múltiple, y que he hecho amistades a raíz de eso y que han contactado directamente conmigo después para explicarme por teléfono, por videoconferencia, cómo se sienten, el poderte apoyar, el poder explicar, mira, no te preocupes. O sea, hay una cosa que impacta mucho con el diagnóstico que es, ¿y ahora qué? Y yo creo que la gente pierde un poco lo que realmente es el diagnóstico. El diagnóstico es poner un nombre, porque con el diagnóstico no aparece la enfermedad. La enfermedad ya la tenías y ya vivías con ella. Si podías vivir antes de saber el diagnóstico, puedes vivir después. Y además es una cuestión simplemente de aprender a vivir. Cuando tienes hijos, cambia tu vida y la adaptas. Cuando tienes una enfermedad, cambia tu vida y te adaptas. Haces cosas de manera diferente, pero no por eso vas a dejar de vivir. Pues si a lo mejor te gustaba hacer montaña, pues vas a seguir haciendo montaña. Lo que pasa es que no la vas a hacer en el mismo rato. Vas a estar a lo mejor 2 horas y media para caminar lo que antes hacías en 1 hora, pero nadie te va a impedir subir a la montaña si era tu actividad principal, ¿no? O la que te gustaba hacer. No tenemos que verlo como de repente el mundo se nos acaba, porque el mundo no se acaba. Porque es que si no, no habría mundo. Todos tenemos algo. Y además, quizá no viene a cuento, ¿no? Pero para mí fue muy importante una cosa que me comentó el doctor Saiz, que nosotros tenemos una enfermedad, no estamos enfermos. Y no es lo mismo. Cuando tú estás enfermo, te sientes enfermo siempre. Cuando tienes una enfermedad, tienes que aprender a convivir con ella de la mano y tu vida sigue y la enfermedad tiene que estar ahí, ¿vale? Está ahí. No puedes hacer nada con eso, pero no puedes permitir que la enfermedad sea quien controle tu vida. Yo, por ejemplo, tengo perfiles en las redes y, exceptuando Twitter, que es muy esclerótico, Instagram tengo de todo. Y mi hijo pequeño me dijo una vez, mamá, pues
un perfil para la esclerosis múltiple, un perfil para el tejido. No, porque yo soy esa. Yo soy esa que teje, la que tiene esclerosis múltiple, la que va al hospital, la que le gustan los árboles y la que le gustan las flores. O mi familia, ¿no? Es un poco... Al final la enfermedad no te define. Exacto. ¿No? Que yo creo que es importante. Perdona. ¿Así? Vale. Al final Gracias. la enfermedad no te define. Exacto. ¿No? Entonces eso es importante. Sentirse útil es importante. Bueno, ¿qué pensáis todo esto del apoyo entre iguales y qué valor ha sentido a las personas? ¿No? Es que es lo que dices, es en general, ¿no? El ser humano por naturaleza necesita compartir, ¿no? Si comparte algo bueno, se siente doblemente feliz. Y si comparte algo malo, ¿no? Aliviana la pena y la tristeza. Yo creo que es para llevarlo a todos los ámbitos de la vida. Entonces es clave que exista esta posibilidad de compartir vivencias. Y en esto de compartir vivencias, señalar, ¿no? Porque generalmente nos encontramos o está esta tendencia a que generalmente uno comparte lo malo, ¿no? Entonces como que se empapa mucho de lo malo. A mí me pasó esto malo, a mí también. Bueno, ya somos dos, es menos malo. Pero es que les pasan muchas cosas buenas, porque la vida sigue. Y entonces yo creo que deberíamos alimentar a esta comunidad de las cosas buenas, ¿no? Sí, al final es un poco también dar y recibir, ¿no? O sea, lo bien que te sientes cuando te dan, porque tú lo necesitas en ese momento, pero después también que tú puedas dar a los demás, ¿no? Y yo creo que eso también es como súper bueno y muy útil. Y bueno, eso ya empezó hace años, ¿no? Con el tema en los hospitales a veces, ¿no? El tema de los pares, ¿no? De intentar identificar pues, una persona que sea como tú para hablar de la enfermedad. Bueno, y eso pues ha ido creciendo y desarrollándose hasta llegar al nivel digital que, claro, nos abre puertas de una forma espectacular, ¿no? Que no tiene nada que ver con, bueno, intentar buscar a esa persona, no. Ahora lo tienes ahí y eso es enorme, ¿no? Sí, también quería mencionar que cuando uno va a una comunidad, todos tenemos una responsabilidad. Es decir, no hay que ir solamente en la comunidad a esperar que se nos dé algo, sino también tenemos que ser conscientes del impacto que generamos en las personas. Porque las personas a veces se pueden olvidar de lo que le dices, pero nunca se van a olvidar de cómo las has hecho sentir. Entonces, creo que hay una responsabilidad recíproca en todas las personas que están en esa comunidad de aportar también algo, de compartir una cosa positiva, como decía Luciana, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también hay un rol muy importante en los demás. Así que... Lanzamos otra pregunta que creo que es súper interesante. Vivimos en un mundo de que todo esto está generando información. Es decir, cada vez que entramos a un buscador, cada vez que nos metemos en una página web, cada vez que tuiteamos, lo que sea, cada cosa que hagamos deja una huella digital nuestra y dejamos una huella pequeñita, grande, da igual, ¿no? Y todo se queda ahí almacenado en una nube. Este tipo de foros va a generar una gran cantidad de información que si se utiliza bien puede ser muy útil. Ya empezamos a oír hablar de la medicina de precisión, empezamos a oír hablar de cómo el Big Data, en cierta manera, puede ayudarnos a personalizar el tratamiento, personalizar cuidados, mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque escuchamos una gran masa de información de personas que conviven con la misma condición de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que la gran cantidad de datos que generamos puede ayudar a personalizar ese tratamiento y las personas que conviven con esclerosis múltiple? ¿Realmente esto es algo muy abstracto o realmente se está empezando a conseguir y se está empezando a profundizar en este tema? No sé si la doctora... ¿Tienes algo en respecto a eso? Por romper el hielo. Por romper solo, ¿eh? No, está claro que la cantidad de datos aporta información. Siempre está, ¿no?, el tema de cantidad o calidad. Yo creo que de esa información que no deja de ser general, luego siempre hay que individualizar, porque no dejamos de decir que cada persona tiene una vivencia y un camino de la enfermedad totalmente diferente, pero nos puede ayudar, ¿no?, a tener una referencia, a poder decir, bueno, podemos empezar por aquí, que parece que la tendencia nos indica que este camino va bien, y siempre, ¿no?, teniendo en cuenta
esto, de que cada paciente es un mundo, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de datos creo que es algo positivo, sin olvidar la calidad y siempre y cuando tener en cuenta que estamos delante de alguien que tiene una enfermedad única, ¿no? Bueno, yo creo que los datos al final nos tienen que ayudar un montón, ¿no? O sea, nos tienen que ayudar porque al final en la toma de decisiones, ¿no?, que tomáis en consulta, al final tenéis el tiempo que tenéis, ¿no? Podéis preguntar y podéis hablar ese ratito, pero claro, ya estáis trabajando también en CEMCAT, ¿no?, con muchas iniciativas en ese aspecto, pero eso es fundamental, porque al final que tú puedas tener esa información, ¿no?, al final de calidad de vida, ¿no?, es lo que a veces hablamos de los PROMs, ¿no?, también, de tener toda esa información previa en la consulta y que de una forma rápida lo podáis analizar, ¿no? Al final eso tiene que dar mejores resultados en los tratamientos, cómo los personalizáis y cómo, bueno, y cómo acompañáis al paciente, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Entonces, bueno, hay que ver cómo y de qué manera, ¿no?, se articulan esos datos, porque eso también nos da también un cierto reparo, ¿no?, como pacientes, ver, bueno, cuándo autorizas, cómo se gestionan, o sea, hay todo un mundo que diría que daría para otra charla, ¿no? Da para presentar algo más, yo creo, ¿no? Podemos hacer algo ahí. No, pero el año que viene, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Porque el foro ya lo tenéis, ¿no? Y eso va a generar unos datos. No sé, Orlando, si desde la parte de Novartis, que lo desconozco, pero a lo mejor trabajáis ya en este tipo de... mirando hasta a ese futuro que ya no, que está muy cercano, ¿no? O sea, al final esto es como una frutería, ¿no? No lo mismo llegar y encontrártelo todo mezclado que todo ordenado. Oye, los plátanos con los plátanos, las manzanas con las manzanas. Esto es igual. Si sabemos cómo un tratamiento le afecta a un montón de personas con los síntomas, cómo mejoran o no, cómo están afectando, esto lo que va a ayudar es cuando decidimos utilizar una cosa u otra, ¿no? Ese paso de analizar, de controlar la seguridad de los datos, eso ya sabemos que es algo que cada vez está más regulado a nivel europeo, pero aún queda mucho por hacer. La pregunta era un poco si esto, bueno, pues si se contempla o se está contemplando, porque la verdad es que no te he preguntado antes, perdona no, pero es algo que me parece muy interesante abordar. Yo creo que la charla del próximo año también nos va a dar mucho porque verdaderamente podríamos hablar. Mira, te lo hago muy, muy simple. Los datos sirven para tomar decisiones. Lo veo súper simple. Datos, ok, tenemos datos, ya tenemos datos. Lo que pasa es que hay datos que siempre hemos tenido de la piel hacia afuera. Te comprabas un coche, pues en el registro, te comprabas una casa, ahora vas a comenzar a tener datos de la piel hacia adentro. Todo lo que son datos biométricos, etcétera, etcétera, lo vas a poder tener. Entonces, todos esos datos te tienen que servir para tomar mejores decisiones. Y a quien toma decisiones se les paga y se espera que tomen decisiones de calidad, ¿verdad? Entonces, todo eso ahí es un mundo que hay que explorar. Ahora, desde el punto de vista de Novartis, obvio que necesitamos datos y necesitamos tener mucha cantidad de datos para ser más eficientes en la investigación, ser más eficientes en las operaciones, producción, etcétera, etcétera, y ser más eficientes en la interacción también cuando tenemos con nuestros clientes. Entonces, los datos sirven para eso, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, sirve para eso. Y el último punto es, yo creo que hay que educar mucho a la ciudadanía y a todos en general, porque a veces nos hacemos preguntas que creo que no son las correctas. Si, por ejemplo, tú preguntas a una persona, ¿tú cederías tus datos? Y a mí me ha ocurrido y me dice, no quiero dar mis datos. Si la pregunta se lo dices, pongamos que te ha pasado un accidente, estás dentro de la ambulancia, ¿te gustaría que tus datos lo tuviese el médico que te va a salvar la vida? ¿Sí o no? Probablemente la respuesta es sí. Entonces, creo que hay mucho camino, pero hay que comenzar haciendo las preguntas adecuadas, en las situaciones adecuadas y en los momentos adecuados, porque si no, nos damos, ¿me entiendes? Entonces, un camino, el próximo año seguramente lo hablaremos, pero muy interesante. Bueno, pues esto para futuro lo tenemos ahí, ¿no? Pero que es un tema muy interesante. Vamos a dar paso a las personas que estáis aquí con nosotros, por si queréis hacer alguna pregunta, pues es el momento. No sé si tenemos el micro. Ah, es el micro que tiene Orlando, ¿no? Me lo he imaginado. Sí, buen día. Jordi Font de la agencia EFE. Funciona bien, ¿eh?
Yo quería preguntar si el hecho de hacer esta red en habla hispana es porque hay una vocación también de llegar a otras partes del mundo donde se habla este idioma, concretamente de llegar a Latinoamérica, y si es así, ¿cómo se hará? Si hay algún tipo de alianza con organizaciones de allí, o cómo se divulga esta información para que a lo mejor pueda ser útil en Latinoamérica. Gracias. Sí, esto surge al principio sin haberlo pensado. O sea, es lo que comentaba al principio, ¿no? Observatorio de la Esclerosis Múltiple surge como una iniciativa en catalán, en castellano, y empezamos a ver resultados. Y oye, es que no nos siguen solamente en Cataluña, que nos siguen también en España, que nos siguen en Latinoamérica, y al final los números acaban diciendo que más de un 50% pues son personas de Latinoamérica, ¿no? A partir de ahí decimos, oye, pues si estas personas necesitan esta información, pues no hay ningún problema en generarla también para ellos. Nosotros, nuestra alianza principal es con Esclerosis Múltiple España, que es la federación que forma parte de la internacional. Entonces, a través de ellos divulgan también acciones que se están haciendo aquí en España y que puedan llegar al resto de asociaciones a nivel internacional. En este caso, las más interesadas serían las de habla hispana, ¿no? Pero no es una acción súper proactiva, sino que es más que nada reactiva, ¿no? De decir, oye, pues sí, no nos cuesta nada, potenciarlo y darlo también para que se puedan beneficiar más personas alrededor del mundo. Aunque hay que tener en cuenta que las realidades también son muy distintas, ¿no? Desafortunadamente, en algunos países de Latinoamérica pues no tienen los recursos que tenemos aquí, el tema de los tratamientos funciona muy diferente, y eso también sale en los foros, ¿no? Pero bueno, es esa realidad. Albert Diumangé d'Europa Press. A mi m'agradaria insistir en la idea de translació de com els professionals poden aprofitar aquests foros per després que hi hagi una replicació en la pràctica clínica. Si ho podeu explicar amb més detall o exemples que puguin sorgir. Gràcies. Bueno. No, sin problema. Un poco como decía antes, ¿no? Generalmente hay como diferentes fases en ese camino del paciente, desde que se llega a un diagnóstico, desde que luego hay que tomar la decisión de un primer tratamiento, que hay que controlar la respuesta a ese primer tratamiento, si va bien o si hay que hacer un cambio a otro tratamiento. Si hay diferentes fases, y en las diferentes fases nos encontramos que un mismo paciente puede como reaccionar de diferentes maneras. Entonces, como decía Cristina, ¿no? Quizás al principio tenemos a un paciente muy desprotegido, que tenemos que controlar mucho cómo vamos a dar información, donde necesitamos muchas veces del respaldo a nivel sanitario, de enfermería, de neuropsicología, y fuera de lo que es el centro hospitalario, de comunidades como la comunidad de M, tratando de brindar herramientas, ¿no? Pero esto no es un clic, no es apretar un botón y de repente tener en la siguiente consulta a otro paciente, sino que es realmente un proceso que justamente va de la mano de quizás los momentos más difíciles del paciente. Por lo tanto, asumimos que va a haber un tiempo en donde necesitamos poner ese procedimiento en marcha. En nuestro caso, realmente el apoyo de enfermería es muy importante. Sobre todo compartimos con ellos la hora de lo que es el tratamiento. Un paciente que ha hecho ese entendimiento, pues llega a las consultas de una manera más relajada, hablando no el mismo idioma, pero utilizando términos que tú ves de un paciente leído, entendido, informado y formado, en donde cualquier discusión o interacción sobre un tema lo hace mucho más sencillo, ¿no? De hecho, reforzamos luego
luego con enfermería, porque allí se hace la educación sanitaria del inicio de un tratamiento, y esto genera lo que decía anteriormente, ¿no? Una mejor adherencia, una mejor tolerancia. Nosotros vemos una reducción en el número de llamadas que el paciente hace preguntando si esto que le está pasando es normal, si lo esperaba o no lo esperaba, porque se lleva 2 semanas tomándose el tratamiento. O es mucho mejor adherente a la hora de cumplir con las analíticas, que a los 3 meses la tiene hecha y no tienes que estarle atrás avisando el por qué, ¿no? Del que nos interesa que este dato esté presente. Yo creo que luego también en cuanto a la información, ¿no? La consulta se vuelve más simple, ¿no? Al final obtienes la información que realmente quieres tener y que realmente entiendes que al paciente le importa, ¿no? Porque muchas veces nos ponen en la situación de a lo que el médico le importa, pero quizás no es lo que le importa al paciente, pero conseguimos estar en ese intermedio, en ese equilibrio de que realmente escuchamos lo que nos importa y que realmente es lo que le importa al paciente. Entonces, yo creo que a fines así prácticos o numéricos es reducción del número de contactos telefónicos, el número de visitas urgentes, el número de retiradas o adherencias malas a los tratamientos, ¿no? Y que en farmacia también nos van un poco orientando sobre este aspecto. Y luego, ¿no? Ya más en el futuro veremos realmente un impacto en el mejor control de la enfermedad. Muy bien, bueno, pues vamos a dar por concluida este espacio. Yo primero pues agradeceros que hayáis contado conmigo, ha sido un placer estar aquí. Yo podría seguir, sabéis que podría haber seguido. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí podríamos haber seguido. Gracias Rosa, gracias Luciana, Cristina y Orlando. No sé si os queda algo por decir, si queréis decir algo. Yo simplemente también agradecer. La verdad es que todos estos proyectos no serían posibles sin todos los que estamos aquí, ¿no? Las personas con esclerosis múltiple, neurología, enfermería y la colaboración de empresas, en este caso como Novartis, que también nos da apoyo porque si no sería imposible poder desarrollar estos proyectos, ¿no? Por lo tanto, este es el futuro y nada, muchísimas gracias a todos. Nada, pues muchas gracias. Yo, por terminar, una frase que me he apuntado porque he recogido algo de cada uno de ellos y creo que es importante, la importancia de escuchar antes de realizar cualquier proyecto y escuchar al colectivo, la importancia de compartir, lo que eso significa compartir entre iguales y todo eso lo que es generosidad en una comunidad, ¿no? Que lo está hablando Orlando, para mejorar los autocuidados, para mejorar la calidad de vida y para crear una red con valor. Una red con valor que aporte valor en el día a día a las personas. Y al final, como siempre digo, pues un paciente informado y formado es una persona pues con mejor salud. Así que bueno, muchas gracias y bueno, pues hasta el año que viene. Ya hemos quedado así.